No, se dijo con frialdad, no era asunto suyo, esos dos habían aceptado servir como cebo, y si su imprudencia atraía la atención, solo desviaría el peligro lejos de él. Sin embargo, sin quererlo, resurgió el recuerdo del momento antes de separarse en el bosque, cuando habían permanecido en un círculo solemne bajo los árboles y prometido no volver a cruzar caminos. Dejando de lado sus propios principios pragmáticos, Jan se impulsó desde el árbol con velocidad explosiva y corrió hacia los necios a lo lejos, su determinación imponiéndose sobre el cálculo frío. Mientras avanzaba obstinadamente hacia el humo, Jan reconoció la innegable ventaja de mantener con vida a los otros desertores, su supervivencia aún servía a su estrategia mayor. Sus piernas se cargaron de una fuerza electrizante, los músculos tensándose como resortes, mientras se esforzaba por interceptarlos antes de que sus perseguidores descendieran sobre el fuego descuidado. Un escalofrío repentino recorrió la columna de Jan ante la brusquedad de su aceleración, y en ese fugaz instante, percibió una presencia acechando ominosamente detrás de él. Deteniéndose a mitad de zancada, el joven reconoció de inmediato la sensación, era el mismo roce sofocante con la muerte que había experimentado en innumerables batallas. Al darse cuenta demasiado tarde de que ojos invisibles lo habían estado rastreando, Jan sintió el aura opresiva de algo inmenso y serpentino, como si una colosal serpiente se hubiera enrollado a distancia de ataque. El depredador monstruoso abrió sus enormes fauces, y por un latido, pareció que el destino del desafortunado fugitivo ya estaba sellado. Sin embargo, cuando una voz tranquila comentó con diversión que era afortunado que Jan hubiera sido atrapado, sus ojos se abrieron con auténtico asombro, pues tal desenlace jamás había cruzado por su mente. Cuando la mirada de Jan se desplazó hacia una pequeña mariposa posada cerca, el hablante invisible continuó, confesando que había encontrado a Jan intrigante desde el primer momento en que se conocieron. Posada delicadamente sobre la hierba verde, la diminuta mariposa amarilla agitó sus frágiles alas mientras el desconocido, fingiendo decepción, comentaba que Jan no había revelado su verdadero yo. En medio del extraño y provocador monólogo, una violenta ráfaga semejante a un tifón en miniatura barrió junto a Jan, obligándolo a girarse bruscamente hacia su origen. Detrás de él no había una serpiente sino la figura sonriente del instructor jefe Damián, cuyos ojos penetrantes brillaban con una claridad inquietante. Había pasado algún tiempo desde que Damián había puesto sus ojos en el recluta 974, y Jan, a su vez, no lograba comprender por qué su mentor había aparecido personalmente en este bosque remoto. Los ojos violetas de Jan se fijaron en Damián con sospecha inquebrantable, sin confiar ni en la sonrisa afable del instructor ni en las palabras melosas que la acompañaban. Mientras el humo negro se disipaba en la nada, un fenómeno inquietante, como relámpagos parpadeantes, onduló a través del cielo oscuro sobre el dosel del bosque. En el claro silencioso se encontraban el recluta fugitivo Jan y el instructor jefe Damián, quien parecía casi divertido de que los muchachos hubieran logrado un espectáculo tan audaz. Jan continuó fijando su intensa mirada en su formidable oponente, anhelando internamente escapar y maldiciendo el cruel giro del destino que los había puesto frente a frente. Perdido en especulaciones turbulentas, Jan luchaba por comprender cómo los acontecimientos se habían desarrollado de forma tan desastrosa y cómo Damián había llegado antes que él con tal precisión inquietante. Antes de iniciar su huida, Jan había estado seguro de que el regreso de su mentor al escuadrón se retrasaría mucho más allá de este momento. Incluso había oído rumores de que Damián había instigado disturbios dentro del Palacio Imperial y que había sido encarcelado brevemente como resultado, haciendo su repentina presencia allí aún más inexplicable. Una revelación alarmante golpeó al joven que buscaba la libertad. Quizás sus propias acciones habían alterado significativamente el curso del futuro de este mundo. El recuerdo de su encuentro con Roman, el recluta 12, resurgió vívidamente en la mente de Jan. ¿Podría ser que su intervención hubiera cambiado el destino mismo? Recordando sus encuentros con Lorena Beowulf, Roman y los demás reclutas, Jan razonó que no había hecho nada directamente para influir en el camino de Damián. Sin embargo, desde su perspectiva, sutiles fracturas habían comenzado a aparecer en la realidad, grietas como ninguna que hubiera presenciado antes. A través de esta acumulación de desviaciones, el futuro que alguna vez estuvo predestinado para el mundo ahora parecía espectacularmente destrozado.
Los pensamientos en espiral de Jan fueron interrumpidos abruptamente cuando Damián preguntó con burla si tenía la intención de lanzar otro topo o quizá un ratón esta vez, aludiendo a un incidente anterior. Sombríamente, Jan concluyó que el rescate había fracasado exactamente como temía, habían sido atrapados. Recordando el topo que había aparecido cerca de Roman, Damián reprochó a Jan por atreverse a huir, como si alguna vez hubiera dudado de su capacidad para recapturarlos. No obstante, Damián admitió su sorpresa de que el nuevo recluta hubiera permitido que el topo escapara con tanta facilidad ante Roman, y en ese fugaz instante, la extraordinaria velocidad de reacción del cadete incluso había impresionado al mentor que observaba desde arriba. Fue precisamente esa curiosidad, desentrañar lo que había ocurrido, lo que impulsó al jefe de la organización a regresar apresuradamente a su deber sin demora. Recordando a Roman tendido en el suelo tras chocar con el topo, Damián comentó con cinismo que tal lugar solo era adecuado para alimañas. Los otros reclutas, que habían sido testigos silenciosos de aquellos acontecimientos, permanecían grabados en su memoria como observadores mudos de aquella escena caótica. Entre ellos había estado el recluta 974, el propio Jan, cuya mirada inmutable se había desplazado entre Damián y Roman. Incluso entonces, Damián había discernido que entre los reclutas reunidos se ocultaba un individuo particularmente divertido e impredecible. Ahora, mientras Jan miraba al hombre frente a él, reflexionó sombríamente sobre la cadena de acontecimientos que había conducido a esta peligrosa confrontación. Maldijo su propia imprudencia, no tenía medida de cuán drásticamente había cambiado el futuro, pero en ese momento, todo parecía haberse desmoronado de la peor manera posible. Aunque la incertidumbre aún nublaba el desenlace, el hombre que estaba ante él estaba destinado a convertirse en una de las legendarias tres espadas del continente. Los amplios ojos violetas de Jan se encendieron con una feroz determinación, como si estuviera a punto de lanzarse de frente a la batalla contra el abrumador enemigo que lo había acorralado. El instructor jefe Damián, en contraste, permanecía completamente sereno, su sonrisa inalterada como si encontrara todo el encuentro deliciosamente entretenido. Jan continuó escrutando a su peligroso adversario con igual sospecha, incluso mientras la risa de Damián resonaba abiertamente por el claro. Aplaudiendo suavemente, Damián mantuvo un aire alegre, comentando que la peculiar cadena de acontecimientos que lo unía al recluta era inesperadamente deliciosa. Había pasado demasiado tiempo, reflexionó, desde que había encontrado un alma audaz que albergara pensamientos de matarlo, y por ello invitó a Jan a detallar ese imaginativo método de asesinato. Habiendo supuesto inicialmente que los reclutas simplemente huirían más profundamente en el bosque, Damián ahora se encontraba casi sin palabras de diversión, completamente entretenido por la audacia de toda la situación. Cubriéndose los ojos teatralmente con una mano, el instructor jefe Damián ofreció a Jan una disculpa juguetona, afirmando con inocencia exagerada que simplemente no había comprendido las intenciones del joven recluta a primera vista. Sin embargo, pese al gesto desenfadado, el comandante de las fuerzas especiales dejó claro mediante su postura inquebrantable que no tenía intención de poner fin al encuentro con tanta facilidad, y en su lugar declaró con cortesía que concedería al recluta fugitivo una única oportunidad. En un abrir y cerrar de ojos, la expresión de Damián se endureció en una seriedad escalofriante, su sonrisa anterior desapareciendo por completo mientras proponía con calma que Jan intentara matarlo, prometiendo que, si el muchacho tenía éxito, sería recompensado con la libertad que tanto ansiaba. Atónito ante una oferta tan audaz e inesperada, Jan miró al jefe de la organización con incredulidad manifiesta, su mente momentáneamente en blanco mientras luchaba por formular cualquier respuesta. Casi de inmediato, el comportamiento de Damián volvió a suavizarse hasta adoptar el de un mentor afable y cordial, y señaló sutilmente el destello de transformación que acababa de cruzar los ojos de Jan. En todos sus años comandando operativos despiadados, Damián afirmó que jamás había encontrado a alguien como este recluta de bajo rango, un individuo que no solo había sobrevivido sino destruido a una bestia demoníaca. Además, Jan había neutralizado por sí solo a todos los miembros del escuadrón de persecución enviados para recapturar a los desertores, demostrando una capacidad muy superior a su rango asignado. Prudencia, valentía, resistencia y cálculo frío,
Esas no eran cualidades propias de simple basura, observó Damián, señalando cómo Jan había atado y eliminado metódicamente a sus cazadores. A juicio de Damián, Jan parecía casi destinado a las fuerzas especiales, ese cuerpo de élite reservado únicamente para aquellos de talento extraordinario y determinación despiadada. Si se le cultivaba bajo la guía de instructores experimentados, reflexionó Damián, el muchacho corría el riesgo de evolucionar en un verdadero monstruo de combate, una existencia temida en cualquier campo de batalla. Armado con conocimientos refinados, instintos afilados, una máscara carmesí demoníaca y ojos que ardían con intensidad implacable, Jan podría algún día erigirse sin rival en la guerra. Escuchando atentamente los inquietantes elogios de Damián, Jan permaneció exteriormente en silencio al principio, la tensión enrollándose en su interior mientras la incertidumbre nublaba sus pensamientos. Entonces algo peculiar se apoderó de él y, para leve sorpresa de Damián, las rodillas de Jan temblaron visiblemente bajo el peso del momento. En un cambio repentino y dramático, el joven que hacía apenas instantes ansiaba la libertad se desplomó sobre el suelo del bosque, inclinándose como si estuviera dispuesto a suplicar misericordia. Permaneciendo de rodillas, Jan bajó la cabeza y esperó ansiosamente la respuesta del instructor jefe, mientras Damián lo observaba con una expresión levemente desconcertada. Tomado por sorpresa ante esta sumisión inesperada, Damián dudó brevemente, sin saber cómo dirigirse al fugitivo que ahora parecía tan lamentable. Con lágrimas corriendo convincentemente por su rostro, Jan gritó, preguntando si Damián realmente era un instructor, afirmando que apenas podía ver y que ni siquiera había reconocido quién estaba frente a él. Insistió en que nunca había tenido intención de huir, que otros lo habían arrastrado y obligado a actuar contra su voluntad, solo para abandonarlo cuando la situación se volvió crítica y encontrarse de repente ante el instructor. Mientras el crepúsculo se profundizaba a su alrededor, Damián preguntó con frialdad si Jan realmente había sido forzado a escapar, y el joven afirmó la acusación con fervor. Sin vacilar, Jan desvió la culpa hacia Roman, el recluta 12, alegando que Roman había maldecido constantemente al instructor jefe con palabras viles e irrespetuosas. Cerrando los ojos pensativamente, Damián escuchó en silencio sereno, aunque en su interior se preguntaba si el recluta realmente creía que podía engañar a su superior con tanta facilidad. Cuando el sutil escepticismo de Damián se manifestó en su tono, los ojos de Jan se abrieron dramáticamente, casi desorbitados en un asombro exagerado. Decidido a reforzar su credibilidad, Jan se obligó a sollozar más fuerte, las lágrimas derramándose libremente mientras suplicaba con mayor desesperación por clemencia. Durante toda la actuación, el instructor jefe Damián permaneció inquietantemente tranquilo, su mirada fija firmemente en el supuesto cadete de fuerzas especiales frente a él. Con un gesto brusco y despectivo de la mano, Damián convocó un estallido de luz radiante entre ellos, su expresión revelando confusión ante las teatrales cada vez más extrañas de Jan. En su mano reposaba ahora un instrumento delgado y puntiagudo con empuñadura, y Damián consideró brevemente que Jan podría estar intentando atraerlo a bajar la guardia, aunque la táctica le parecía casi insultantemente primitiva. Examinando el artefacto con admiración fingida, Damián no pudo ocultar su decepción ante lo que percibía como una artimaña tan amateur. Entonces, en un destello demasiado rápido para que la mayoría de los ojos lo siguieran, la punta afilada de la herramienta oculta apareció alarmantemente cerca del ojo del mentor. Con la misma rapidez, la pequeña arma letal se desvió junto a la cabeza de Damián, fallando por un suspiro y librándolo de una herida grave. Aunque la trayectoria de la hoja no resultó fatal, trazó 2 rasguños superficiales en la mejilla de Damián, sutiles recordatorios del peligro oculto en el engaño de Jan. En verdad, Damián había anticipado exactamente tal traición por parte de su protegido, el muchacho que no solo había escapado del confinamiento sino demostrado habilidad arrojando cuchillas. Cuando Damián volvió a enfocar la mirada, descubrió que Jan había desaparecido por completo, logrando precisamente la desaparición que pretendía. Sin que el aparentemente desprevenido instructor lo supiera, Jan se elevaba sobre él en una maniobra calculada, impulsado por un objetivo único y decidido. La sonrisa de Damián finalmente se desvaneció mientras la irritación afilaba sus rasgos, levantó la cabeza y fulminó con la mirada al audaz joven.
Los ojos de Jan ardían con resolución inquebrantable mientras iniciaba una compleja técnica de reflexión y manipulación de sombras, decidido a superar a su formidable enemigo. Los acontecimientos se desarrollaron en un latido. Jan lanzó un poderoso ataque, pero Damián lo desvió con maestría y precisión impecable. El choque cobró un precio inmediato, y la pierna de Jan sufrió una herida profunda, sangre carmesí filtrándose mientras el dolor estallaba con intensidad. Escudriñando el aire tenue del bosque, Jan no logró distinguir la silueta de Damián y dedujo que el instructor había invocado su infame niebla negra. Con mayor alerta, Jan observó cómo la densa bruma se desplazaba de manera antinatural, abalanzándose rápidamente hacia él con intención depredadora. Semejante a un aterrador tornado negro, la masa arremolinada devoraba hojas y ramas por igual, cargando directamente hacia su presa prevista. La oscuridad opresiva se fusionó con destellos de luz penetrante, formando un fenómeno letal destinado a atrapar a Jan dentro de su dominio asfixiante. Manteniendo una calma exterior pese al peligro inminente, Jan desenvainó su afilada hoja y se preparó para continuar la batalla, negándose a rendirse ante la presencia abrumadora del instructor. Al contacto con su mano, el arma emitió un resplandor radiante, como si resonara con su determinación, señalando su disposición para reanudar el combate. Empleando una técnica secreta centrada en el refinamiento de sus 5 sentidos, Jan convocó una retícula de luz brillante que se tejió en una red defensiva contra el asalto de Damián. Con precisión repentina, el recluta fugitivo ejecutó un rápido lanzamiento en forma de golondrina, intentando desequilibrar a su oponente. Sin embargo, la tensión resultó excesiva para su daga, y el arma se hizo añicos bajo la inmensa presión, dejando a Jan momentáneamente desarmado y frustrado. La niebla negra se condensó gradualmente y se asentó a corta distancia, y desde su interior la voz humana de Damián recordó a Jan la promesa anterior, que la libertad lo aguardaba si alcanzaba la victoria. Al retomar su forma habitual, el instructor jefe reveló con despreocupación su intención de retractarse de esa promesa, un destello de diversión brillando en sus ojos. Emergiendo por completo de la niebla que se disipaba, Damián fijó en Jan una mirada evaluadora y dejó claro que no tenía deseo alguno de liberar a alguien tan entretenido. Ofreciendo un elogio reticente, Damián declaró que permitiría a Jan continuar jugando este peligroso juego con él, pues un oponente tan animado aseguraba que jamás sucumbiría al aburrimiento. Manteniendo sus cautelosos ojos violetas fijos en su experimentado y abrumadoramente poderoso oponente, el recluta 974 no pudo evitar pensar que la expresión de Damián se asemejaba a la de un hombre mordido por un perro rabioso, febril, desquiciado y perturbadoramente divertido por la violencia. Sin previo aviso, la mirada de Jan se agudizó y se fijó en un solo punto del cuerpo de Damián, como si hubiera vislumbrado algo a la vez sorprendentemente inusual y dolorosamente familiar. En el lado derecho del cuello de Damián y extendiéndose por su pecho, Jan distinguió un patrón definido, un emblema intrincado que estaba seguro de haber visto antes, grabado en algún rincón profundo de su memoria. 22 horas antes de la desesperada huida, Jan había estado confinado en su estrecha celda mientras las antorchas ardían a lo largo del corredor de piedra, proyectando una luz naranja parpadeante en su sombrío aposento. Dentro del dormitorio de reclutas juveniles de la Unidad de Fuerzas Especiales Donnell, el pase de lista nocturno rutinario había concluido, y el oficial de guardia había despedido a los cadetes con brusca contundencia. Habiendo ultimado cada detalle de su meticulosamente elaborada fuga, Jan se sentó solo en su litera, contemplando lo que creía sería su última noche dentro de aquellos muros opresivos y soñando con regresar a la familia que lo esperara. Sin embargo, la amarga verdad permanecía, no sabía nada de sus parientes, y la única pista tangible sobre sus orígenes era el viejo colgante que apretaba con fuerza entre sus manos encallecidas. Estudiando la imagen descolorida de un niño pequeño flanqueado por un hombre y una mujer, Jan juró en silencio que algún día los encontraría y reclamaría la vida ordinaria que le había sido arrebatada. Antes de poder sumergirse más en esa frágil esperanza, el muchacho notó algo alarmante en el preciado objeto que representaba su único vínculo con el pasado. Una parte del colgante se agrietó y desmoronó repentinamente pese a su antigua resistencia, y en el interior fracturado Jan vislumbró algo absolutamente inesperado. Oculto dentro del segmento roto yacía un patrón cuidadosamente grabado,
uno que despertó de inmediato una oleada de emoción y confusión en el pecho del joven recluta. Examinando el fragmento bajo la tenue luz de las antorchas, Jan concluyó con certeza temblorosa que el grabado se asemejaba a un escudo familiar. El misterioso emblema había sido deliberadamente ocultado en el interior del colgante, lo que sugería que su secreto poseía una grave importancia que aún no podía comprender. Al menos, una verdad se hizo clara: una familia que portara tal blasón no podía pertenecer a la casta más baja ni haber sido reducida a la esclavitud. Si podía localizar a alguien conocedor del símbolo, razonó Jan, tal vez finalmente descubriría el paradero de sus parientes perdidos. Esas habían sido las esperanzas desesperadas del recluta 974 entonces, pero ahora, de pie ante Damián, veía un patrón inquietantemente similar estampado en el cuerpo de su instructor jefe. El mismo escudo de armas aparecía en el poderoso cuello y pecho del líder de las fuerzas especiales, y la visión golpeó a Jan como un trueno. Mientras Damián se quitaba la prenda exterior y avanzaba con confianza, asumió que Jan se había quedado paralizado en rendición. Sin embargo, los pensamientos del joven estaban completamente absorbidos por el emblema. Jan apenas podía creer que Damián pudiera compartir lazos de sangre con él, mientras el instructor comenzaba a irritarse levemente por la distraída falta de reacción de su oponente durante lo que consideraba un duelo entretenido. Sonriendo con deleite depredador, Damián dio un paso más y declaró con escalofriante certeza que la vida de Jan terminaría allí y ahora. La respuesta de Jan no llegó en palabras sino en un feroz golpe dirigido directamente al rostro de Damián, lo bastante poderoso como para casi cegarlo y obligarlo a retroceder. Aunque el impacto fue impresionante, el mentor experimentado se mantuvo firme, absorbiendo el golpe con dominio magistral, dejando a Jan incierto de si realmente había conectado. Con una leve sonrisa, Damián agitó despreocupadamente su mano izquierda y reconoció la fuerza detrás del ataque, preguntándose abiertamente dónde había adquirido el muchacho técnicas tan refinadas. Decidido a corresponder, el instructor jefe convocó su magia, haciendo que siniestros arcillos negros y carmesí irrumpieran violentamente del suelo del bosque. Momentos después, aquellas masas retorcidas se solidificaron en formas definidas, una formando una espada sombría, la otra una elegante daga negra que pulsaba con energía malévola. Las armas conjuradas se lanzaron hacia Jan con velocidad aterradora, pero él giró y saltó con notable agilidad, esquivando por poco sus arcos letales. Durante una maniobra aérea, sin embargo, Jan fue alcanzado brevemente, la daga sombría cortando sus pantalones y rozando su piel sin infligir daño grave. Las hojas oscuras continuaron su asalto implacable, cortando el aire mientras Jan luchaba desesperadamente por evitar perecer en combate contra su formidable instructor. Al aterrizar, Jan comprendió con fría claridad que Damián simplemente estaba jugando con él. Si el instructor hubiera luchado en serio, la supervivencia habría sido imposible. Consideró escapar en el primer descuido de Damián, pero hacerlo significaría perder cualquier oportunidad de descubrir la verdad tras el emblema. Si Damián estaba vinculado a su familia, debía saberlo. En un futuro cercano, la rebelión armenia estallaría a lo largo del continente, desatando un caos que destrozaría 10 reinos y amenazaría a la propia aristocracia. Sin embargo, el soberano de esta tierra finalmente sofocaría el levantamiento mediante una esgrima sin igual, aniquilando a los enemigos del imperio. Los instigadores y sus parientes serían ejecutados sin misericordia, y las facciones rivales reducidas a cenizas en la purga implacable. La conflagración que consumió la tierra durante casi un mes llegó a conocerse como el atardecer de 20 días, y su principal artífice fue revelado como el hijo ilegítimo de un antiguo emperador. Los rumores sobre el fracaso de la revolución circularon sin cesar, pero la verdad pereció en las llamas junto con los registros, y la figura clave sin la cual la tragedia nunca habría ocurrido encontró un final espantoso. Quienes recordaban al rebelde susurraban su epíteto, las 3 espadas del continente, aunque era más ampliamente reconocido como el instructor jefe del Centro de Entrenamiento de Fuerzas Especiales. Acercándose más a Jan, Damián observó que la concentración del joven parecía desconectada, sus pensamientos claramente divagando más allá del campo de batalla presente. Si el linaje de Jan estaba vinculado a la rebelión armenia, entonces sus parientes podrían enfrentar la aniquilación en la catástrofe inminente, haciendo que el secreto fuera primordial.
Decidido a posponer su huida, Jan ideó un nuevo plan: permanecer dentro del centro, ganar la confianza de Damián y convencer al instructor de su valor indispensable. Fijando su mirada en Damián, Jan recordó un detalle crucial que podría permitirle ejecutar esta peligrosa estrategia. La noche se había profundizado considerablemente durante su enfrentamiento, y Jan ofreció elogios calculados por la extraordinaria habilidad de Damián, fingiendo sorpresa de que el instructor lo hubiera perseguido personalmente. Damián pareció genuinamente complacido por el cumplido y por el reconocimiento de Jan hacia las cargas que llevaba el líder de la unidad especial. Justo cuando Jan se disponía a elaborar más, Damián lo silenció abruptamente, cubriendo su boca y rostro con una mano firme y dominante. En un repentino estallido de furia, el instructor jefe arrojó al recluta 974 a un lado con brutal fuerza. El cuerpo de Jan salió disparado hacia el tronco de un árbol masivo, mientras Damián recordaba lo que consideraba una broma divertida que ahora le amargaba el ánimo. Contra la oscuridad del bosque, una radiancia sobrenatural se elevó, iluminando las copas de los altos árboles con un resplandor inquietante. Golpeado por la abrumadora fuerza de Damián, Jan se estrelló contra un montón de ramas rotas con un grito, su cabeza colgando sin fuerzas. Sujetando al joven por su ropa desgarrada, Damián lo levantó sin esfuerzo y comentó que, aunque lo había considerado prometedor, el recluta claramente carecía de discreción. Elevando aún más a Jan, Damián exigió saber si la insolencia temeraria era realmente la forma en que pretendía enfrentar su final, aunque Jan insistió en que incluso una lengua afilada podía servir a un propósito. Ahora, con una peligrosa curiosidad brillando en sus ojos, Damián declaró que tenía la intención de probar si las audaces afirmaciones de Jan tenían alguna verdad. Aún colgando del puño aplastante de su poderoso enemigo, el joven se niega a entrar en pánico. A través de los dientes apretados y una mirada firme y desafiante, expone con calma la debilidad oculta del capitán, un defecto desagradable en su fuerza que puede ser explotado. No es fanfarronería, es comprensión ganada con esfuerzo, pronunciada como una sentencia de muerte que tiene toda la intención de ejecutar. Las palabras del hombre que había escapado del campamento golpearon al instructor jefe como una bofetada repentina. La confusión se reflejó en su rostro, tensando su mandíbula y entrecerrando sus ojos, porque la información sonaba demasiado precisa. ¿Cómo podría un fugitivo saber algo que debería haber estado enterrado profundamente en canales confidenciales de mando? Levantando la cabeza a pesar del dolor, Jan muestra una sonrisa pícara, casi insolente, como si el peligro a su alrededor fuera un chiste privado. Con claridad deliberada, deja caer dos detalles como balas codificadas, el condado de Siemens y el número 52. La forma en que lo dice deja claro que no es una suposición, sino una llave que encaja en una puerta cerrada. La certeza del joven es inconfundible, sabe exactamente dónde puede quebrarse su oponente. Por un breve latido, la compostura del capitán se fractura, su mirada se agudiza con asombro mientras la realidad se asienta. Ser visto de esa manera es más dañino que cualquier hoja, y la confianza del enemigo vacila bajo el peso del conocimiento de Jan. Las horas transcurren tras el brutal enfrentamiento en el bosque, la tensión persistiendo como humo húmedo que se niega a disiparse. Cuando la narrativa regresa al centro de entrenamiento, el aire se siente más frío, más controlado, sin embargo, la sensación de consecuencias inminentes crece con más fuerza. Lo que comenzó entre los árboles los ha seguido de regreso, listo para desmoronarse en un lugar más severo. Un vasto corredor se extiende, alineado con columnas imponentes que devoran el sonido y hacen que cada paso resuene como una advertencia. El recluta 974 y sus camaradas conocen bien este pasaje, su arquitectura severa, su simetría opresiva, la forma en que hace que incluso los soldados seguros de sí mismos se sientan pequeños. Es una ruta familiar, pero esta noche se siente más afilada, como si las paredes estuvieran escuchando. Un hombre se coloca lentamente un guante gris en la mano izquierda, flexionando los dedos mientras la tela se resiste. El ajuste es incorrecto, demasiado apretado en los nudillos, demasiado suelto en la muñeca, dándole la inquietante sensación de llevar la piel de otra persona. Aún así lo acomoda, irritado por la sutil incomodidad que no puede ignorar. Después del caos en el bosque,
Damián se queja con una molestia apenas disimulada de que su ropa nueva le queda un poco pequeña, apretando donde no debería. Aún así, se niega a arruinar su uniforme favorito, tratándolo como un símbolo de autoridad que no permitirá que el mundo le arrebate. Incluso cuando las costuras se tensan, su orgullo se tensa aún más. Bajando la mirada con humildad ensayada, Damián cierra los ojos como si sopesara opciones invisibles. La conclusión llega en silencio, pero es definitiva, no hay nada que hacer, nada que valga la pena salvar, y ningún sentimiento que pueda cambiar el resultado. Su quietud parece contención, pero debajo yace una fría aceptación. Su asistente desciende las escaleras a su lado, dudando como si fuera a hablar sobre el paradero de los otros fugitivos. Antes de que las palabras puedan formarse por completo, Damián lo interrumpe con una orden escalofriante, pronunciada sin emoción: arróllenlos a la fosa común. La orden cae como hierro, borrando cualquier ilusión de misericordia. El asistente acepta la orden al instante, sin atreverse a cuestionar a un hombre que se enorgullece abiertamente de su indiferencia. Por admisión propia de Damián, no tiene intención de desperdiciar pensamientos en insectos, vida por debajo de su atención, criaturas aptas solo para ser aplastadas. La obediencia surge con facilidad en un lugar donde la compasión se considera debilidad. Una expresión de insatisfacción tira del rostro de Damián, su boca tensándose mientras se prepara para dar otra instrucción. Empieza a hablar, afilado, impaciente, listo para recordarles una segunda orden, pero el momento le es arrebatado. Algo lo interrumpe antes de que pueda terminar, y la irritación en sus ojos se transforma en alerta. Más adelante, una figura con bastón permanece medio tragada por la sombra, colocada como un juez esperando que el acusado lo note. La postura del hombre es tranquila pero burlona, como si encontrara performativa la autoridad frenética de Damián. En ese corredor tenue, la presencia del desconocido se siente más pesada que las propias columnas de piedra. Con una superioridad inconfundible, el hombre del bastón exige la atención de Damián, insistiendo en que lo mire, ahora. El ceño de Damián se frunce mientras se vuelve hacia esta figura importante, un superior que lo llama Junior con desprecio deliberado. El hombre mayor señala la supuesta abundancia de tiempo libre de Damián, convirtiendo la acusación en una humillación pública. Es un hombre mayor con una inconfundible presencia militar, majestuoso, compuesto y afilado por años de mando. Su voz lleva el peso del rango al llamar a Damián perezoso, no como un insulto sino como un veredicto. Luego exige una explicación, como si los fracasos de Damián no fueran meramente personales, sino una ofensa contra toda la cadena de autoridad. Damián inclina ligeramente la cabeza, adoptando una postura controlada que parece respetuosa mientras oculta resentimiento. Con palabras cuidadosas, pregunta qué asunto trae al hombre allí, especialmente al llegar sin aviso, como si el protocolo no se aplicara a él. La pregunta es cortés en la superficie, pero afilada con cautela defensiva por debajo. Andy Demian se encuentra a Rodrigo Meyer, severo y de ojos azules, un capitán de fuerzas especiales de primer rango cuya presencia impone silencio. Se sienta con inquietante facilidad en uno de los pisos del enorme edificio, como si la vasta estructura fuera mero mobiliario bajo él. Incluso en reposo, irradia la fría autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Hablan en tonos bajos y medidos, sus palabras resonando débilmente a través de la hueca grandeza del corredor. El capitán Meyer pregunta cómo ha estado progresando el entrenamiento últimamente, la pregunta simple en su forma pero pesada en implicación. Se siente menos como curiosidad y más como una inspección, una invitación para que Damián demuestre competencia o exponga podredumbre. Damián afirma que los hombres están trabajando duro, pintando un cuadro de disciplina y progreso con confianza ensayada. Pero Rodrigo Meyer no lo acepta, su expresión permanece inalterable, su mirada firme y escéptica. Ha escuchado algo muy diferente, susurros que contradicen el informe de Damián, y trata esos rumores como humo que debe tener fuego. El reciente oponente de Jan ha oído hablar de que los cadetes del centro superan en habilidad a los miembros del escuadrón, un rumor incómodo que se propaga rápido en pasillos militarizados. Sin embargo, el capitán de la organización se niega a aceptar tal desequilibrio como verdad sin pruebas. Para él, las afirmaciones de superioridad son exageraciones peligrosas o señales de un fracaso más profundo.
Rodrigo Mayer fija a su colega con una mirada penetrante, del tipo que despoja excusas y deja solo hechos. En su mente, los graduados del centro poseen un potencial tremendo, entrenamiento pulido, eficiencia despiadada y técnica refinada. Su confianza en ellos no es admiración, es una advertencia de que subestimarlo sería fatal. Damián se niega a culpar directamente a los miembros del escuadrón, insistiendo en que la falla se encuentra más arriba en la estructura. Si alguien merece castigo, sugiere, es la persona responsable de supervisarlos dentro de la organización, quien no logró guiarlos, equiparlos o disciplinarlos adecuadamente. Sus palabras suenan lógicas, pero el trasfondo es inconfundible, desvío con un objetivo afilado. El capitán Rodrigo Meyer no muestra enojo ante el golpe verbal, como si insultos y acusaciones estuvieran por debajo de su consideración. En cambio, agradece a Damián por el consejo con una calma inquietante y promete tenerlo en cuenta. La cortesía se siente más afilada que la ira, como una hoja envuelta en seda. Detrás de los comandantes superiores, un guardia con uniforme blanco impecable se pone rígido de repente, sus sentidos captando algo antinatural. Nota el maná temblando en el aire, una vibración invisible que eriza la piel y levanta el vello de sus brazos. La atmósfera cambia sutilmente, como si el propio corredor hubiera comenzado a respirar. Cerca de una de las enormes columnas, hay un movimiento inconfundiblemente extraño, una distorsión extraña que no coincide con la luz ni la sombra. Es sutil pero incorrecto, como un espejismo de calor donde no debería haberlo. La atención del guardia se fija en ello, reconociendo la señal reveladora de poder agitándose donde no debería existir. Un guardia con una máscara roja adornada con detalles en forma de colmillos habla con incredulidad, su voz tensa por la alarma. Explica que esto debería ser imposible, porque normalmente las personas sin entrenamiento se desmayarían en el momento en que rozaran tal presión. El hecho de que alguien permanezca en pie sugiere talento extraordinario, o algo mucho más peligroso. Cuando el capitán Rodrigo Meyer menciona que Damián no apareció en el palacio a pesar del decreto imperial, Damián cierra los ojos, como si se preparara para el impacto. El gesto es pequeño, pero carga con el peso de culpa, irritación y cálculo. En ese silencio, queda claro que el tema toca una fibra que no puede ocultar por completo. Damián afirma, con un tono cuidadosamente controlado, que tenía asuntos más importantes que atender. Insiste en que se niega a perder tiempo en reuniones pretenciosas y ceremonias vacías, palabras que hacen que el corredor se sienta más frío. El brusco desdén sorprende al capitán Meyer, que no está acostumbrado a oír que el palacio sea tratado como una molestia. En la mente del capitán Meyer, la imagen del Palacio Real se alza como un monumento, vasto, incuestionable y sagrado en autoridad. No puede concebir que podría estar por encima de un decreto emitido por Su Majestad el Emperador. La idea de que Damián eligiera la desobediencia sobre la obediencia transforma la curiosidad en sospecha. Rodrigo Meyer comienza a hablar, formulando suposiciones agudas sobre las acciones y motivos de su subordinado. Su voz avanza hacia una conclusión, luego se detiene, abrupta y deliberadamente, como si percibiera algo más allá de la conversación. La interrupción es sutil, pero cambia la temperatura del momento. Damián observa a su superior con intensa concentración, su postura tensándose mientras intenta descifrar lo que el capitán está pensando. Su expresión se vuelve interrogativa, cautelosa, casi recelosa. No sabe si Meyer está considerando castigo, investigación o algo peor. Los ojos de Damián se abren con sorpresa cuando oye a Rodrigo Meyer mencionar la sangre azul que fluye por sus venas. El capitán habla como si fuera más que linaje, más bien un mecanismo de supervivencia, una herencia capaz de mantenerlo con vida cuando hombres comunes morirían. La implicación cae con fuerza, el poder no es igual aquí, y nunca lo ha sido. Damián no se presentó a la cita porque los cadetes habían escapado del centro y temía la humillación del fracaso. Si ni siquiera podía manejar a aprendices fugitivos, mancharía su autoridad y expondría debilidad ante los ojos equivocados. En un mundo construido sobre rango y miedo, la incompetencia es una herida que atrae depredadores. El capitán Meyer comienza diciéndole al instructor jefe que no se preocupe, como si ofreciera un camino medido hacia adelante.
Pero antes de que pueda terminar, Damián lo interrumpe, insistiendo en que el capitán ha malinterpretado todo. La interrupción es demasiado rápida, demasiado defensiva, revelando más ansiedad de la que Damián pretendía mostrar. Decidido a terminar el intercambio en sus propios términos, el reciente oponente de Jan se aparta de su superior y avanza con paso firme. Niega que hubiera escapados en absoluto, hablando con una certeza forzada como si la repetición pudiera reescribir la realidad. La negación se siente menos como verdad y más como un muro levantado por el pánico. El capitán Rodrigo Meyer no le cree, ha oído demasiado, y sus instintos rara vez fallan. Caro Damián insiste aún más, afirmando que el anciano debe tener problemas de audición debido a la edad, un ataque mezquino disfrazado de explicación. El insulto es imprudente, y queda suspendido en el aire como una chispa cerca de pólvora seca. Damián explica apresuradamente que los cadetes simplemente salieron con sus instructores para prepararse para el examen, presentándolo como entrenamiento rutinario. Luego señala la aparición de cucarachas en el centro, desviando la narrativa hacia infestación y molestia. La sorpresa del capitán Meyer es visible, porque la metáfora es grotesca, y la fijación de Damián se siente personal. Pensando en un subordinado desafortunado, Damián lo compara con un insecto, algo patético que aplastaría bajo su bota sin dudar si volviera a verlo. La imagen es deliberada, cruel y reveladora, así es como clasifica a quienes están por debajo de él. En su mente, la vida es jerárquica, y la compasión es opcional. Sin embargo, el problema enfurece a Damián, porque no importa cuántos insectos elimine, más siguen avanzando. La persistencia se siente como burla, como si el propio centro estuviera criando desafío más rápido de lo que él puede erradicarlo. Su frustración no es solo por el control, es por ser desafiado por cosas que considera indignas. El capitán Rodrigo Meyer escucha en silencio, sin ofrecer consuelo ni argumento. Su expresión permanece inescrutable, y no concede a Damián la comodidad de una reacción. El silencio se siente deliberado, como un comandante dejando que un subordinado revele su propia fealdad sin interrupción. Damián ahora cree haber encontrado el nido de cucarachas, la fuente oculta de esta contaminación implacable. Con certeza sombría, se convence de que puede destruirlo todo de una vez, hasta las larvas. No es justicia lo que imagina, sino exterminio, metódico y absoluto. Con rígida formalidad, el instructor jefe desea al capitán Rodrigo Meyer un buen viaje, su tono cortés pero impaciente. Anuncia que es hora de marcharse, señalando que la conversación ha terminado como si pudiera despedir el rango por pura voluntad. La despedida lleva una civilidad forzada que apenas oculta su urgencia. Damián cree que finalmente se ha calmado, especialmente cuando capta la mirada levemente confundida del capitán. En ese momento, se convence de que el tiempo del anciano se está agotando, y de que el futuro exigirá un funeral en lugar de un informe. El pensamiento le complace, oscuro, arrogante y peligrosamente prematuro. Un guardia con uniforme blanco sigue detrás del instructor jefe, con pasos medidos y silenciosos. El hombre que luchó contra Jan camina también con ellos, su mente dando vueltas a preguntas sin resolver. Quiere preguntar algo que de repente se siente urgente ahora que nuevas piezas encajan en su lugar. Ahora el combatiente está profundamente interesado en lo que el asistente dijo antes, porque puede que todo sea cierto, completamente, innegablemente cierto. Las implicaciones presionan sus pensamientos como un tornillo que se aprieta. Si la información es precisa, entonces todo lo que asumieron sobre control, secreto y seguridad ya se está derrumbando. El asistente se quita la máscara roja, revelando un rostro marcado por la confianza y una emoción contenida. Le dice a Damián que no se preocupe, insistiendo en que no está engañando a los aliados y no tiene motivo para fabricar el informe. Pronto, promete, Damián verá la prueba con sus propios ojos, lo suficientemente clara como para silenciar toda duda. Damián se vuelve lentamente, la sospecha afilando su mirada mientras se desliza hacia el guardia. Su postura se tensa, como si se preparara para traición o humillación, y sus ojos se entrecierran como si la certeza del asistente lo ofendiera. Parece un hombre que no confía en nada a menos que pueda aplastarlo con su propia mano. Sosteniendo la mirada de su jefe sin vacilar, el asistente habla con confianza inquebrantable.
Declara que cada detalle que proporcionó es cierto, no rumor ni exageración. La firmeza en su voz sugiere que entiende lo que está en juego, y que está dispuesto a mantener su afirmación incluso si eso invita a la ira. La escena cambia a una calle abandonada en el número 592 del condado de Siemens, silenciosa y sin vida bajo un cielo opaco. Los edificios se alzan con una fuerza antigua y obstinada, sus ventanas oscuras y vigilantes. Incluso en silencio, el lugar parece recordar pasos que ya no escucha. Aquí, en una de las grandes casas sólidas y bien construidas, una vez vivió un muchacho, su presencia ya ausente, pero no completamente borrada. La estructura aún conserva el eco de días ordinarios, puertas que se abrían y cerraban, risas lejanas, discusiones apagadas y sueños susurrados en la oscuridad. Ahora se alza como una cáscara endurecida, guardando secretos que el tiempo intentó, y no logró, enterrar. El llanto de un niño resonó cerca de una de las habitaciones, lo bastante agudo como para cortar el aire, sin embargo, la calle no respondió con nada. El espacio circundante permanecía desierto, el silencio tan absoluto que parecía escenificado, como si el mundo mismo contuviera la respiración. No hubo pasos, ni voces, solo ese breve gemido desvaneciéndose en la nada. En un lugar donde la gente era casi inexistente, un niño solitario se mantuvo firme con terca insistencia. Seguía exigiendo que se abriera la ventana, repitiendo que quería mostrar algo interesante, como si el entusiasmo pudiera obligar a la vida a regresar al edificio abandonado. Su postura era ansiosa, pero la quietud a su alrededor hacía que su pequeña voz pareciera aún más pequeña. Se colocó frente a la casa y alzó el cuello hacia la ventana del ático, con los ojos brillando de confianza infantil. Hablando hacia quien pudiera estar dentro, presumió de haber atrapado una rata enorme, y luego, absurdamente, la llamó una cosita linda digna de verse. Para él no era algo asqueroso, era un tesoro, una victoria que merecía público. Esta calle no estaba hecha para niños, su piedra agrietada, el silencio muerto y las casas descuidadas parecían hostiles a la vida joven. Sin embargo, el niño permaneció allí de todos modos, suplicando que la ventana se abriera, sin saber si la persona que necesitaba siquiera estaba en casa. Los segundos se alargaron en minutos incómodos, y la ventana siguió cerrada, como si la casa hubiera decidido ignorarlo. La duda comenzó a infiltrarse, lenta y no deseada. El niño cambió el peso de un pie a otro y miró la calle vacía, preguntándose si había estado llamando a un cascarón hueco. Si no había nadie en casa, ¿a quién intentaba impresionar con tanto empeño? Por fin, una voz estalló desde detrás de la ventana, fría, irritada e inconfundiblemente real. Alguien llamó tonto al niño, y él guardó silencio, mirando la casa como si absorbiera el insulto sin saber cómo responder. La voz invisible se burló, incapaz de entender por qué alguien querría mirar una rata en absoluto, y aún así, nadie se molestó en abrir la ventana por completo. Finalmente, la ventana se abrió apenas una fracción, como concediéndole la mínima misericordia posible. Una niña apareció en la estrecha rendija, su rostro curioso pero poco impresionado por su premio. Admitió que preferiría ver una ardilla antes que una rata, sus preferencias infantiles eran más encantadoras que crueles, aunque aún así desestimaban su orgullosa oferta con honesta facilidad. Esa niña no era una menor cualquiera escondida en un vecindario olvidado, era la hija del propio capitán. Y a pesar de su estatus, vivía allí, en ese lugar abandonado, apartada de la atención como un secreto que no debía encontrarse. El contraste entre su importancia y su entorno resultaba extraño, como una corona abandonada en el polvo. La escena regresa al presente, un escritorio cubierto de papeles dispersos, notas y documentos colocados en desorden inquieto. Una lámpara proyecta un círculo estrecho de luz, sumiendo el resto de la oficina en sombras densas. Frente al escritorio, un hombre escucha, silencioso y atento, dejando que la historia se asiente pieza por pieza. El niño, ahora Jan, explica cómo había sido amigo de esa niña desde la infancia, describiendo su pequeño mundo donde todos se conocían entre sí. Mientras habla, el hombre que escucha asiente levemente y murmura confirmaciones. Las respuestas no son calidez, son el estímulo cauteloso de alguien que mide cada detalle por su utilidad.
Dentro de la oficina del instructor jefe, Jan le cuenta a Damián sobre la calle abandonada, cómo vivían allí tan pocos niños que todos se convertían en rostros familiares unos para otros. El aislamiento obligaba a la familiaridad, y la familiaridad se convertía en un vínculo silencioso. Jan lo presenta con sencillez, pero el subtexto es claro, no fue un encuentro al azar, fue una historia compartida. Con los ojos cerrados, como si escuchar fuera un esfuerzo, Damián pregunta por la niña con la que Jan jugaba de pequeño. La respuesta cae como un aguijón, era la hija del capitán Rodrigo Meyer. El título por sí solo cambia el peso del recuerdo, convirtiendo una amistad infantil en algo políticamente peligroso. En el recuerdo de Jan, la ventana estaba apenas entreabierta, la niña enmarcada por la oscuridad y el polvo, y aún así su presencia parecía luminosa. Ahora, cuando Jan confirma nuevamente sus palabras, la verdad encaja para Damián como un golpe de suerte. Para él, es como si el destino hubiera puesto un arma en su mano sin exigir precio. Jan está seguro de que Damián no le creerá, porque la historia suena demasiado inverosímil para no parecer una mentira. Sin embargo, necesita que el instructor jefe actúe, y la creencia es una herramienta que puede moldearse si se maneja correctamente. Jan ya conoce la hostilidad entre Damián y el capitán Rodrigo Meyer, una disputa amarga que hace que esta revelación sea peligrosamente tentadora. Damián ha examinado cada rincón del condado buscando el punto débil del capitán Rodrigo Meyer, cazando cualquier cosa que pueda explotar. Ha perseguido rumores, interrogado sombras, y aún así no ha obtenido nada. Hasta ahora, cada camino lo ha llevado a la nada, una serie exasperante de callejones sin salida que roían su orgullo. La reacción de Damián ante las palabras del recluta 974 confirma la desesperación bajo su exterior calmado. El destello en su expresión, demasiado breve para llamarlo sorpresa, demasiado agudo para ignorarlo, demuestra que la información importa. Jan lo reconoce al instante y sabe que debe usar esa ventaja antes de que se desvanezca. Aún así, a Damián le resulta extraño, casi ilógico, si Jan realmente conoce el paradero de la hija del capitán, ¿por qué llamarlo un punto débil? ¿Es una palanca, un cebo, una rehén en potencia, o algo más complicado? La pregunta no es curiosidad, es el cálculo cauteloso de un hombre que sospecha trampas en todas partes. Jan intenta tranquilizarlo, insistiendo en que lo escuchó todo personalmente y no está repitiendo chismes ajenos. Pero el escepticismo de Damián no cede, su confianza es una puerta cerrada con demasiados cerrojos. Escucha, sí, pero la duda permanece, flotando detrás de sus ojos como una hoja desenvainada. Jan recuerda un día en que subió al techo y se sentó cerca de una ventana abierta, sintiéndose mayor de lo que era porque había encontrado un punto secreto desde donde observar. La niña, con voz suave y extrañamente resignada, le dijo que pronto se iría. Las palabras golpearon al niño como una ráfaga invernal repentina, y su pecho se apretó con una tristeza que no sabía nombrar. Ella explicó, en fragmentos temerosos, que personas malas querían hacerle daño a su padre y la buscaban para usarla como chantaje. Para mantenerse con vida, su padre creía que lo correcto, lo necesario, era enviarla lejos, aunque eso significara arrancarla del único lugar que conocía. La lógica era brutal, y para un niño sonaba como un castigo disfrazado de protección. Unos días después, desapareció. Jan la vio escoltada por personas vestidas de negro, cuyos movimientos eran disciplinados y despiadadamente eficientes. Cuando más tarde llegó al centro, el reconocimiento lo golpeó como un rayo, esas mismas figuras eran soldados de una unidad especial, y su padre era su capitán, el propio Rodrigo Meyer. Después de eso, la ventana de la gran casa permaneció cerrada, sellada en la oscuridad como si el edificio hubiera muerto. Ninguna voz cálida volvió a salir, ni pequeñas discusiones, ni risas, solo un silencio que se endurecía con el tiempo. La amable niña con la que Jan hablaba nunca regresó, y la calle se sintió más vacía por ello. A medida que la historia se desarrolla, Damián apoya la cabeza en su mano derecha, escuchando como un hombre que saborea una comida rara. Una sonrisa lenta curva su rostro, no amable sino entretenida, como si el relato alimentara su ambición. Observa a Jan con la paciencia complacida de alguien que descubre una ventaja oculta. Para Damián, es casi increíble,
y sin embargo encaja demasiado bien como para ignorarlo. Todo está saliendo tan bien porque su subordinado resulta haber sido amigo de la propia hija del capitán. En su mente, la coincidencia no es solo fortuna, es una abertura en la armadura de un enemigo. Luego Jan se enteró de la relación tensa entre Damián y el capitán Rodrigo Meyer, cuán amarga era, cuán personal se había vuelto. También descubrió que Damián buscaba activamente las debilidades del capitán, y el conocimiento de Jan podía proporcionar exactamente lo que a Damián le faltaba. La convergencia de secretos se siente como una aterradora alineación de estrellas. Jan, pensando como un chico obligado a crecer demasiado rápido, supone que el instructor jefe debe estar bajo el patrocinio de una diosa de la suerte. La sincronía parece irreal, como si el destino estuviera amañando el juego. Damián, sin embargo, no entiende cómo Jan llegó a esa conclusión, y su confusión se agudiza en sospecha más que en gratitud. De repente, un resplandor inusualmente brillante estalla cerca del recluta, violento en contraste con la tenue sobriedad de la oficina. Los ojos de Damián se clavan en él, y lo mira con desconfianza inmediata, como si la luz misma se hubiera convertido en acusación. El aire se siente cargado, como antes de que caiga un golpe. Un bolígrafo oscuro atraviesa la habitación como una daga lanzada, estrellándose contra la pared de la oficina con fuerza salvaje. El impacto es lo bastante fuerte como para sacudir el silencio, y finas grietas se extienden por la superficie como si la piedra hubiera sido herida. El objeto es mundano, pero la intención detrás de él es inconfundiblemente letal. El arma improvisada roza el rostro de Jan, dejando un fino rasguño que se tiñe de rojo al instante. Él vuelve los ojos hacia Damián con una repentina sensación de distancia, el calor de la cooperación reemplazado por una fría alienación. El mensaje es claro, la confianza es opcional, pero la violencia siempre está disponible. Damián se niega a aceptar esto como suerte. En cambio, presenta a Jan como el espía del capitán Rodrigo Meyer, un infiltrado plantado para manipularlo. En la mente de Damián, esa explicación es más limpia, más segura y mucho más lógica que creer en coincidencias o en el destino. El recluta 274 permanece inmóvil, mirando a su atacante sin pronunciar palabra. Una fina línea de sangre desciende por su mejilla, lenta y vívida contra su piel. El silencio no es miedo, es cálculo, la quietud de alguien que decide cómo sobrevivir al siguiente instante. Luego, con un movimiento frío y controlado, el nuevo recluta levanta la mano y se limpia la sangre. El gesto es pequeño, pero irradia compostura, como si se negara a darle a Damián la satisfacción de verlo alterado. Sus dedos quedan manchados de rojo, prueba del daño soportado y contenido. Para Jan, la sospecha de Damián es natural, incluso esperada. Estas coincidencias realmente son increíbles, demasiado perfectamente alineadas como para sentirse seguras. Jan entiende que en un mundo como este, la historia más creíble suele ser la más fea. Primero, Jan encontró una pieza del rompecabezas, luego tomó la segunda, y siguió reuniéndolas, hechos, recuerdos, relaciones, cualquier cosa que pudiera convertir en arma. Cada fragmento de verdad se convierte en escudo o en hoja, según cómo se sostenga. Los reúne no por orgullo, sino por supervivencia dentro de esta máquina cruel. Los recuerdos de la infancia de Jan, antes dispersos e inofensivos, forman gradualmente una imagen completa de su propia existencia. Rostros, lugares y palabras oídas a medias se entrelazan en algo coherente y peligroso. Lo que antes era nostalgia se convierte en información, y la información se convierte en ventaja. Luego añade una capa más afilada, una comprensión de la relación del capitán Meyer con su familia, incluida la vulnerabilidad oculta que la familia crea. Jan menciona la jerarquía dentro de la unidad especial, la estricta cadena de mando que moldea cada decisión. Y no se detiene ahí, también reconoce la enemistad entre Rodrigo Meyer y Damián, nombrándola como una herida que se niega a sanar. Pensando cuidadosamente en qué conservar para su propio beneficio, Jan organiza sus recuerdos y la información reunida como piezas de un rompecabezas dentro de su mente. Prueba cómo encajan, cómo se refuerzan entre sí y qué imagen forman al combinarse. No está recordando con nostalgia, está construyendo un mapa para sobrevivir. Damián cree que Jan es el espía del capitán,
pero Jan sabe que la verdad es más desordenada que eso. No habría arriesgado su vida escapando si estuviera protegido, y guardó este conocimiento solo como seguro en caso de que el rescate nunca llegara. Es un plan de contingencia nacido de la desesperación, no de la lealtad. Mezclando verdad con mentiras, Jan construye deliberadamente una historia que hará que el instructor jefe sienta tanto decepción como esperanza. Quiere que Damián esté emocionalmente desequilibrado, atraído por el deseo, empujado por la sospecha. En ese espacio inestable, Jan puede sobrevivir. Según el plan de Jan, la balanza dentro del corazón de Damián debe oscilar entre la fe y la duda, sin que ninguno de los lados venza demasiado rápido. Si Damián duda de todo, Jan muere; si Damián cree con demasiada facilidad, Jan se vuelve prescindible después. El equilibrio, por ahora, es el arma más segura que Jan puede crear. Debido al relato que está tejiendo, Jan espera que la fe prevalezca al final, al menos el tiempo suficiente para mantenerlo con vida. Necesita que Damián elija confiar en el momento crítico, aunque esa confianza sea renuente y egoísta. La supervivencia, al fin y al cabo, no requiere amistad, solo una decisión de no matar. Y aún ahora, esta no es toda la información que Jan pretende ofrecer al instructor jefe del escuadrón. Tiene más piezas, más puntos de presión, más detalles cuidadosamente guardados esperando ser liberados. La historia es una correa, y él sabe exactamente cuándo tensarla. Así que Jan continúa, con la voz firme a pesar del escozor en su mejilla. Damián lo mira con intensa concentración, como si intentara ver a través de hueso y pensamiento por igual. Jan deja claro que también sabe dónde se encuentra ahora la hija del capitán Rodrigo Meyer, y la implicación golpea la habitación como una explosión silenciosa. Deseando demostrar que confiar en él es más rentable que dudar de él, Jan presiona más. Espera inclinar la balanza decisivamente a su favor, ofreciendo un valor que nadie más puede proporcionar. Su objetivo es simple: volverse demasiado útil para ser descartado. Al oír tal franqueza, Damián se levanta detrás de su escritorio, los papeles moviéndose ligeramente cuando sus manos dejan la superficie. Su movimiento es lento pero cargado, como un depredador que decide si la presa merece seguir con vida. La luz de la lámpara capta su expresión, revelando un interés frío bajo el control. Damián le da la espalda a Jan y camina hacia la ventana, mirando la oscuridad más allá del edificio. Afuera no hay nada más que noche, vasta, indiferente y silenciosa, y aún así la observa como si contuviera respuestas. Habla como si intentara aclararse a sí mismo, sopesando las consecuencias de lo que acaba de escuchar. Jan mantiene los ojos en el instructor jefe, estudiando cada pausa y cada respiración en busca de significado. No sabe si ha logrado inclinar la balanza o si solo ha profundizado la sospecha de Damián. La incertidumbre es asfixiante, porque su vida depende de cómo Damián interprete los próximos segundos. Cuando Damián pregunta si la diosa de la suerte realmente está del lado de Jan, éste siente que la tensión se afloja, apenas un poco. En esa pregunta, Jan percibe posibilidad, incluso una diversión renuente. Concluye que, al menos por el momento, todo ha salido a su favor. Jan responde afirmativamente, comparándose con un amuleto de la suerte con una sonrisa leve y cautelosa. Intenta aligerar el ambiente sin parecer tonto, usando el humor como escudo. Pero Damián lo interrumpe de inmediato, ordenándole que deje de hablar, reacio a permitir que la ligereza suavice el filo del control. Continuando la conversación junto a la ventana, la voz de Damián desciende a un tono más frío y privado. Promete hacer la vista gorda a los acontecimientos de hoy, una oferta que se siente menos como misericordia y más como un contrato. Luego le dice a Jan que regrese, mantenga la boca cerrada y recuerde que el silencio, aquí, suele ser la única forma de seguridad.